Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa en el día de hoy. En primer lugar está con nosotros el corresponsal del diario El Mundo de Madrid, Pablo Pardo. Bienvenido nuevamente a esta mesa, Pablo. Muchas gracias. ¿Qué tal su viaje por España? Fantástico. Fantástico. Genial. Sí, he estado prácticamente todo el tiempo en Asturias, que es de donde yo soy, relajándome, olvidándome de Donald Trump y en general del mundo, o sea que ha sido perfecto. Muy bien. Del mundo quiero decir del planeta, no de mi periódico. No del periódico, eso es peligroso, que salga al aire esa frase. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias, Raquel. ¿Estuvo en España usted de vacaciones? Sí, pero ya hace tiempo, en julio. Ya se me ha olvidado, casi. Y Pepe López Zamorano, corresponsal de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. En México estuvo usted a mediados Yo también estuve a mediados de agosto y ya tengo ganas de regresar de vacaciones otra vez. México. Bueno, hay noticias de América Latina, Pepe, y en concreto en el Perú. Hace algo más de un mes, entre un mes y medio, presentó el presidente Martín Vizcarra, el hombre que reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski después de que Kuczynski debiera abandonar el cargo el pasado mes de marzo. El señor Vizcarra presentó una serie de proyectos de reformas, algunas de ellas constitucionales, ante el Congreso en Lima. Pero el Congreso no las aprobaba. En el Congreso, en el Perú hay solamente una Cámara y la Asamblea del Congreso tiene 130 escaños y 62 de esos escaños actualmente, ha variado el número, lo tiene Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori. Presentó esos proyectos de reforma a Martín Vizcarra y no se los aprobaban, con lo cual el señor Vizcarra amenazó con disolver el Congreso. La Constitución peruana permite que si el gobierno y el Consejo de Ministros presentan ante el Congreso un proyecto de reforma y en 2 ocasiones consecutivas el Congreso niega tramitarlas o dice que no, el presidente de la República puede disolver el Congreso. Esta amenaza la hizo el domingo por la noche el señor Vizcarra y entonces parece que ha surtido cierto efecto porque anoche el Congreso decidió por unanimidad aprobar la principal de las reformas, el principal proyecto de reforma, que es una reforma de la justicia. En concreto se trata de cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura para que sus integrantes sean elegidos con base en un concurso público. Este proyecto de reforma lo presentó Vizcarra porque en los últimos meses hubo un gran escándalo de corrupción en la justicia peruana, en donde se negociaban sentencias y demás. Incluso esto se llevó por delante al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y el ministro de Justicia, Salvador Heresi, debió presentar renuncia. La pregunta es esta: ¿le funcionó entonces al señor Vizcarra la presión, la amenaza de que iba a cerrar el Congreso en esta ocasión? Hasta el momento sí, lo cual confirma que la política del garrote, del miedo, las amenazas y la coerción de repente funciona, ¿no? Tuve que leer verdaderamente varios editoriales del Diario del Comercio para tratar de entender, no es fácil como extranjero tratar de entender este intríngulis legal y constitucional del Perú, pero me parece que sí, que evidentemente esta ha sido una gran ganancia política hasta el momento para el señor Vizcarra, ¿no? Sabíamos que el bloque mayoritario fujimorista había detenido las reformas durante 40 días, no que las reformas en sí mismas no pudieran ser objeto de controversia. Por ejemplo, una de ellas es evitar la reelección inmediata de los legisladores, cuando esto va contra lo que ha sido la tendencia internacional por la profesionalización de los legisladores, ¿no? Como ocurre en Estados Unidos, un legislador que puede estar 5, 10, 15, tenemos senadores que han estado más de 30 años, ¿no? Pero que de alguna manera la influencia que tienen en los temas, su conocimiento y también la manera que influyen en los presupuestos, pues le da muchos beneficios a los electores. Aquí la reforma va al revés, va a la idea de que no se puedan reelegir. Es de alguna manera entendible por todo este escándalo de corrupción. Y en ese mismo contexto se interpreta esta decisión de él de hacer uso de esta enmienda constitucional, me parece que es un poquito controvertida, ¿no? La idea de que si el legislativo no está de acuerdo contigo en 2 ocasiones, pues simplemente lo puedas disolver, ¿no? Bueno, pero así dice la Constitución peruana. Lo hace, me parece que es un tema que tiene mucha lógica porque precisamente el Consejo Nacional de la Magistratura estaba en el centro del escándalo. Este es el ente que se encargaba de la designación de los jueces, de los nombramientos y aparentemente, como tú bien dijiste, pactaba las sentencias, negociaba como parte de toda una red de corrupción que afloró en el mes de julio. Ha sido sustituido por esta Junta Nacional de Justicia. Me parece que por el momento eso le da una mayor transparencia y rendición de cuentas
vueltas al proceso, que es básicamente lo que se buscaba. Entiendo que este mismo día se presenta esta cuestión de confianza, ¿no?, para de alguna manera validar el funcionar del gobierno del señor Vizcarra, y de alguna manera, y hasta el momento, insisto, porque no sabemos qué puede ocurrir en las próximas horas, aparentemente va ganando, se le da el voto de confianza, se destraba las reformas que antes habían estado detenidas. Sin embargo, no sabemos después cuál va a ser el costo político, si alguno, que paga el señor Vizcarra por todos estos movimientos legales y constitucionales. Algunos creían, Raquel Godos, que de haber disuelto el Congreso del señor Vizcarra, la Asamblea Legislativa se habría atomizado muchísimo y que seguramente la Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, pues perdería incluso, o vería reducido el número de escaños, que repito, actualmente es de 62. ¿Se asustaron los congresistas peruanos con la amenaza de Vizcarra? Hombre, si hubieran considerado que iban a aumentar su fuerza parlamentaria, no hubieran cedido para que la reforma fuera hacia adelante, ¿no? Creo que ha sido un cálculo correcto por parte de Vizcarra, aunque evidentemente de mano dura, pero bueno, vamos a ver si avanza. Lo que me parece reseñable es que haya esta obcecación por parte de los partidos opositores sospechosamente de derecha últimamente en parar o frenar reformas constitucionales o judiciales para acabar con la corrupción. Es algo que suena casi ilógico, ¿no? Pero se siguen promoviendo estas campañas para hacernos pensar que acabar con la corrupción es algo malo, y es algo muy, muy tóxico para las democracias de América Latina. Vamos a ver cómo funciona todo el entramado, porque, como decía Pepe, es algo muy complejo, pero en cualquier caso creo que es una buena noticia sanear un ente judicial que estaba evidentemente trufado de corruptelas, y es bueno para el país que puedan tener un concurso público, hacer algo de una forma mucho más transparente y avanzar hacia ese camino, ¿no? Pablo Pardo, ¿cómo lo ve desde la distancia? Bueno, desde la distancia, yo estoy completamente de acuerdo en mi ignorancia con mis dos compañeros. Es decir, por un lado, bueno, es muy curiosa esta disposición de la Constitución peruana que establece esta primacía tan clara por parte de la presidencia, pero desde luego que digamos que es un caso de un organismo y de una parte del aparato institucional que no estaba funcionando bien. Entonces, lógicamente eso hay que cambiarlo. Lo que sí que parece que también hay es un componente de incertidumbre muy grande. Se trata de un órdago, digamos, no sé si en América Latina usáis esa expresión. No se usa tanto. ¿Qué significa? Yo sé qué significa. Bueno, es una cosa del juego de cartas del MUS, pero digamos que es como una especie de apuesta muy grande, sí, un todo o nada que Martín Vizcarra ha hecho y que por ahora parece que le está funcionando. Es decir, hay que ver, o sea, yo creo que nadie sabe lo que va a suceder en el futuro, pero desde luego que después de esto las cosas van a ser muy diferentes. Cambio de asunto, Raquel Godas. Aquí en Estados Unidos la política pasa, y la actualidad pasa, por el nombre de un señor llamado Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh es un abogado conocido y un juez que ha sido propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante el Congreso para que lo ratifiquen y así pueda convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, en caso de que reciba el señor Kavanaugh, pues podría, por lo menos por la próxima generación, ver modificada su ideología y se movería más hacia la centroderecha y hacia la derecha en caso de que llegara el señor Kavanaugh, dado que el presidente Trump es un hombre de derecha. Pero ¿qué ocurre? La discusión está, y ha habido varias audiencias en el Comité Judicial del Senado, en el Comité de Asuntos Judiciales del Senado, en donde pues tendría que aprobarse el nombre del señor Kavanaugh y posteriormente eso pasaría a la plenaria del Senado, en donde hay unas fuerzas más o menos iguales entre los republicanos y los demócratas. Lo que pasa es que una mujer en las últimas horas ha hablado con el periódico The Washington Post, y lo que ha manifestado ella allí es que cuando ella tenía 15 años, el señor Kavanaugh tenía 17, él intentó violarla, o sea, la lanzó encima en una tarde en que estaban bebiendo cerveza con otras personas jóvenes, y ella logró escapar después de que el señor Kavanaugh le tapara la boca para evitar que gritara. Ahora el señor Kavanaugh está pidiendo que va a declarar nuevamente en el Congreso, y además esta señora está diciendo que el FBI debería investigar el caso para saber qué fue exactamente lo que pasó en aquel momento. Ha habido voces apoyando al señor Kavanaugh, no solamente el presidente Trump ha reiterado su respaldo, sino que George W. Bush, que en algún momento hizo un nombramiento del señor Kavanaugh, ha dicho que se trata de un hombre muy serio, pero también ha habido otras voces de respaldo que han salido a respaldar a esta mujer, a la señora Ford.
La pregunta es, ¿esto hacia dónde va? Entre otras cosas porque se ha sabido por conducto del abogado, del apoderado de la señora Ford, que ella ha recibido amenazas de muerte. Bueno, se trata de un caso muy controvertido porque, como mencionabas al principio, esto puede cambiar la política del país de forma casi permanente, o por lo menos permanente para las generaciones actuales, dependiendo de quién se nombre para el Supremo y si Kavanaugh al final es confirmado. Yo creo que hay varios aspectos aquí a considerar. Uno, que sobre las acusaciones que ella vierte, hay un contexto muy fuerte ahora mismo en el país sobre las denuncias de acoso sexual, el movimiento Me Too, el feminismo está quitándose el polvo de encima. Y yo creo que podemos ver que ahora el escrutinio es mayor, y eso es bueno, porque no creo que sea sano para ningún país que este tipo de acusaciones se queden como algo menor, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un cargo tan importante y que va a ser tan definitorio sobre el futuro del país. En tanto que eso es así, ella menciona que, bueno, y por otro lado, las víctimas de acoso sexual no suelen mentir, o sea, suelen ser casos ciertos en un 98% de los casos. Alguien no se expone a la opinión pública de esa forma si no tiene alguna razón para hacerlo, porque es algo que es muy traumático para la víctima, ¿no? Luego hay varios factores. Por un lado, que ella pide una investigación del FBI y creo que es lícito, es decir, si el FBI investigó, por ejemplo, a Clarence Thomas hace unas décadas cuando fue nombrado... En los años 90, principios de los 90. Que es otro juez del Supremo, ¿por qué no lo va a hacer en el caso de ella, que ahora mismo, además, es mucho más... tiene un peso muchísimo más potente debido a todo este movimiento feminista. Segundo, me parece bastante grave que los republicanos hayan planteado la idea de que haya una audiencia pública en la que los dos se confronten. Eso ahora se está debatiendo mucho en un montón de países sobre casos de acoso infantil o contra mujeres. Sentar en el mismo sitio a la víctima y al victimario en un juicio o en una audiencia pública es tremendamente traumático también para la víctima, con lo cual creo que es bastante lícito que ella se niegue. Y bueno, si este señor realmente no tiene nada que ocultar, ¿por qué no deja que las investigaciones procedan? Es normal que con un cargo tan pesado haya un escrutinio fuerte. Y luego a todo esto se suma que los demócratas llevan pidiendo los récords de este señor durante sus décadas de trabajo, con sus años de trabajo en la Casa Blanca, y solamente han obtenido un 7% de los documentos de su historial, cuando hay escrutinio de jueces que han salido absolutamente el 100% de los documentos, ¿no? ¿Qué está ocultando este señor y por qué hay este interés de sacarlo adelante de una forma tan opaca, ¿no? Si su expediente es intachable, como los republicanos dicen, déjenos verlo a todos, ¿no? Pepe López Zamorano, ¿en qué va a terminar este proceso de aprobación o no del nombre del señor Kavanaugh en el Comité Judicial del Senado? Si tuviera que apostar, apostaría que lo van a aprobar. La razón por la que están aceptando escuchar a la víctima creo que tiene que ver más por el temor de que pierdan voto femenil en las elecciones del 6 de noviembre que por otra cosa, ¿no? Está todo el proceso entrampado en la política. Tiene razón Raquel cuando dice, bueno, y tiene razón la víctima cuando dicen, bueno, que se escuchen, hay un nuevo movimiento, la sociedad ha cambiado, las víctimas no pueden ser ignoradas, y tiene mucho sentido. La propia señora trajo este tema primero bajo mucha confidencialidad cuando lo compartió con la senadora Dianne Feinstein de California, porque sabía a lo que se iba a exponer. Y a lo que se ha expuesto, ya sabemos, son amenazas de muerte por todo ese sector conservador que quiere aprobar al señor Kavanaugh a cualquier precio, ¿no? Sin embargo, creo que también tiene política por parte de los demócratas, porque si vemos, la posición original de la señora esta semana fue: voy a testificar ante el Comité Judicial, quiero que se conozca mi verdad desde mi punto de vista. Y solo en las últimas horas sabemos que lo ha condicionado a la existencia de la investigación del FBI, que se sincroniza muy bien con lo que están queriendo hacer los demócratas, que es que no se apruebe la candidatura de entrada, o que si se aprueba que sea después de las elecciones de noviembre. ¿Por qué razón? Porque están logrando lo que querían, que era trastocar el libreto tradicional de los republicanos en noviembre, que era: vamos a hablar del crecimiento económico, de la baja del desempleo, de la desregulación económica, de la baja de impuestos, etcétera, para llegar a presumir nuestros logros a los electores. Y ahora están teniendo que hablar de uno de sus nominados a la Suprema Corte de Justicia acusado de un ataque sexual. Evidentemente no es el mejor escenario para ellos, porque aún antes del escándalo, las encuestas mostraban que tenían grandes probabilidades de perder casi seguramente la Cámara de Representantes e incluso el Senado, donde tienen una mayoría. Ahora, también están tratando de considerar los intereses y los puntos de vista de los republicanos que están a favor de que se escuche a la mujer, incluidos algunos republicanos moderados y algunos demócratas
demócratas que representan estados rojos, estados conservadores, que son el voto columpio que podría irse de un lado para el otro. Entonces, es un tema complejo. Los republicanos están haciendo lo mejor para tratar de administrar esta crisis, de tal manera que tenga el menor costo político, pero creo que después de lo que están haciendo, estos gestos de hacer que la mujer comparezca, que testifique, que se le escuche, que abren las dos, que se vean las dos versiones, están tratando de minimizar ese daño con el propósito de que tarde o temprano el señor Kavanaugh sea aprobado, y creo que lo van a lograr. ¿Habrá aprobación en el Comité Judicial del Senado para el señor Kavanaugh? No lo sé, de todas maneras, al menos hasta que no hablen los dos, el senador Jeff Flake de Arizona, que es republicano, pero ha criticado mucho a Trump, aunque luego normalmente siempre vota en favor de lo que Trump quiere. Jeff Flake ha dicho que él no va a votar hasta que hablen los dos, lo cual digamos que atrasa un poco. En el caso de que Flake votara en contra, no saldría, digamos, en el Comité Judicial, pero según entiendo sí podría ir a la Cámara, aunque sin la recomendación. Al Senado. Perdón, al Pleno del Senado. Al Senado, sin pasar decir, por el comité. sin la recomendación. De todas maneras, yo creo que Estados Unidos lo que debería hacer en este caso es aprender de Perú. Y reformar su sistema legal, porque todo esto es el reflejo no de un sistema político, sino de una religión. Es decir, aquí lo que se está eligiendo es a un consejo de 9 sabios de la tribu, que son a los cuales llamamos Tribunal Supremo, a uno de ellos que son elegidos de por vida, que no rinden cuentas absolutamente a nadie y que interpretan el texto sagrado. Es decir, esto es como una discusión entre Osama Bin Laden y otros musulmanes. Es decir, entonces hay dos tribus. Los originalistas, que dicen que la Constitución debe ser mantenida original, sí, Bin Laden, no se puede tocar. Exactamente, y los que dicen que no, que hay que adaptarla a los tiempos modernos, que los negros son personas, por ejemplo, que cuando la Constitución se escribe, los negros son 3/5 partes de persona, y los indígenas no son personas. En Estados Unidos no son ciudadanos hasta los años 20. Es decir, entonces, claro, es un debate absolutamente teológico, pero con muchísima política, porque es decir, por parte del Partido Republicano hay un intento muy claro de crear una mayoría en el Tribunal Supremo que dure décadas, en estos sabios de la tribu, en este Sanedrín. Entonces, quiero decir, es también muy difícil en una democracia moderna tener pues esta especie de doctores interpretando las escrituras. Parecen, no sé, el doctor Sayus, no sé si alguien vio la película El planeta de los simios, uno que es un orangután que se dedica a entender los pergaminos sagrados. Durante los próximos, que estamos nombrando a alguien que el señor Kavanaugh tiene, me parece que 53 años. Si la esperanza media durar 30 años, si la esperanza media de un varón en Estados Unidos son 30 años y un juez del Supremo vive mejor que un varón medio, este hombre puede seguir ahí durante 35 años. Entonces, claro, es una decisión, digamos, casi, bueno, religiosa para los siglos. Entonces, yo creo que es bastante probable que salga adelante al final. Si no sale él, los republicanos tratarán de nombrar a alguien que sea todavía más conservador. Kavanaugh, de todos los candidatos al cargo, es el único que ha dicho que a Trump no se le puede hacer un impeachment, lo cual es una coincidencia que Trump nombre como candidato precisamente al único que dice que no se puede tocar al presidente. No se le puede enjuiciar políticamente. Exactamente, pero yo sí que creo que probablemente salga adelante. Si confirma el Comité Judicial del Senado a Kavanaugh, y eso lo apuntaba López Zamorano, ¿será que a la hora de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, donde se van a renovar los 435 escaños de la Cámara y 35 de los 100 del Senado, las mujeres votan contra los republicanos? Bueno, yo creo que independientemente de lo que pase con Kavanaugh, las mujeres van a cambiar el panorama legislativo este noviembre. Si uno analiza la cantidad de candidatas mujeres que se están presentando, la cantidad de mujeres que se están involucrando en política, no solamente desde candidaturas, sino involucrándose en movimientos, registrando. Es impresionante. Yo en los 7 años que llevo aquí nunca había visto ese grado de compromiso por parte de las mujeres. Creo que podemos ver el 7 de noviembre cómo, si hay algún cambio político en el país, va a ser gracias a las mujeres. Lo que pasa es que esto todavía puede echar más leña al fuego, ¿no? Entonces, no sé si es buena idea por parte de los republicanos seguir
manteniendo este tipo de discursos, porque además una de las cuestiones que Kavanaugh defiende y que los demócratas sobre todo rechazan es que podría dar lugar a la revocación de la ley del aborto de los años 70, porque él en numerosas ocasiones se ha manifestado en contra. O sea, el fallo de Roe versus Wade, el que permite el aborto en Estados Unidos. Y si eso sucediese, bueno, eso es algo de lo que las mujeres son plenamente conscientes, y si eso sucediese, yo creo que los republicanos lo pagarían con creces, si no en este ciclo electoral, en el siguiente. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede, pero yo creo que lo van a aprobar tarde o temprano. Creo que el movimiento no es lo suficientemente fuerte como para intentar cambiarlo. La única manera de que esto se paralizara sería presionando mucho a dos senadoras, a la senadora por Maine, Susan Collins, y a la senadora por Alaska, Murkowski. Ellas son de las más moderadas, tienen bastante, un grueso de la población está mirándolas con mucha atención, y son poblaciones pequeñas, no tienen un margen demográfico tan amplio como para mantener sus escaños, y creo que esa es la única bisagra, la única ventana, digamos, que puede hacer que eso se paralice, que estas dos mujeres más Flake, que va a estar en el Senado hasta enero, puedan paralizar esta cuestión. Veremos a ver qué sucede. Yo, personalmente, como ellos, creo que le van a aprobar. Los republicanos son muy testarudos en este tipo de cosas, saben que es algo determinante para el futuro del país, pero no veo una maniobra lo suficientemente potente como para frenarlo. Yo creo que me da la impresión que van a estar ante un órdago, como dice el señor Pablo Pardo. Sí, sí. Por la circunstancia siguiente, han perdido la gubernatura de Nueva Jersey los republicanos, han perdido la gubernatura de Virginia y perdieron el escaño senatorial de Alabama. Y en parte en Alabama perdieron por una campaña sin precedentes de mujeres afroamericanas que salieron a buscar el voto y que incluso votaron más por el demócrata que lo hicieron por Barack Obama en 2012, lo cual es un dato sin precedentes. Es decir, la fuerza femenil está allí, especialmente de las minorías. Si los republicanos asumen, como todo mundo asume, como asume la Biblia de la política de Estados Unidos, el Cook Political Report, que básicamente van a quedar destrozados, por lo menos en la Cámara Baja en noviembre, la apuesta puede ser, si ya sabemos que vamos a perder, si no vamos a retener el control, la influencia social y política que puede ejercer Kavanaugh en la Suprema Corte, por lo que ya se dijo aquí, ¿no? Por su posición conservadora, por lo que puede afectar no solamente la ley del aborto, Roe versus Wade, puede afectar la acción afirmativa que está por llegar a la Suprema Corte de Justicia, la migración, el DACA va a llegar allí, y la constitucionalidad de todos los cambios migratorios, puede afectar, ¿verdad? Obamacare, por ejemplo, la constitucionalidad por la que votó a favor el juez Roberts. Sí, la influencia tan grande que puede tener Kavanaugh al alterar la dinámica y el balance conservador en la Corte Suprema, puede ser que la apuesta del republicano sea, bueno, si de por sí vamos a perder, lancemos todo el peso, aun si no es recomendado por el comité llevarlo al pleno, esa posibilidad es real. El propio Patrick Leahy, el demócrata de más alto rango ahí, ha dicho que sería un lamentable que lo hiciera, pero reconoce que lo pueden hacer, y me da la impresión que si ven un problema real, van a apretar la locomotora y van a tratar de aprobarlo a toda costa. Pablo Pardo. Sí, vamos, yo creo que es muy claro, y además estamos hablando de una persona, Kavanaugh, que es decir, volvemos a lo mismo, que es que no tiene la menor apariencia de independencia, es decir, hay que recordar que su asiento en el Supremo debería haber sido decidido por el Senado hace casi 2 años, cuando murió el anterior, el juez Scalia, sí. Que los republicanos bloquearon el nombramiento de un sustituto de Scalia, que Donald Trump dijo que a Scalia lo habían asesinado, estrangulándolo con su almohada mientras dormía. Es decir, estas son cosas que, de nuevo, si pasa esto, es lo que digo siempre, si pasara esto en Perú, en Colombia, en España, diríamos qué vergüenza, son unos países lamentables, el presidente acusando al otro presidente, a Barack Obama, de poco menos que de asesinar personalmente a un juez de la Corte Suprema. Pues no, esto no pasa nada. Es decir, Kavanaugh es un señor que él no solo participa en el informe Starr sobre que yo pedí al impeachment de Bill Clinton, sobre las relaciones de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, sino que es Kavanaugh quien dice que en el informe Starr que se hace público hay que meter todos los detalles sexuales de cómo fue la relación sexual de Bill Clinton con Mónica Lewinsky. Es decir, es una persona que está absolutamente... Es decir, podrían nombrar a Ivanka Trump,
por el mismo precio. Y daría mejor en televisión. O sea, es que quiero decir, no es... Es una cosa que es, de nuevo, vuelvo a lo mismo, es decir, es como una burla a la idea de una mínima independencia judicial. No sé si vieron el intercambio que tuvieron la semana pasada en las audiencias con Kamala Harris, la senadora por California, cuando le estaba cuestionando en el comité judicial y le preguntó específicamente si había hablado sobre la investigación rusa con alguien vinculado al bufete de abogados del que se encarga Trump. Sí. Y el tipo se quedó pálido, incapaz de contestar, porque sí, sabía que si contestaba iba a cometer perjurio. Claro. Y fue incapaz de contestar, le tenía sobre las cuerdas, impresionante ese intercambio. Sí. Imagínense lo grave que es que un juez del Supremo haya intercambiado información con un abogado privado del presidente del gobierno sobre una trama federal de injerencia de un país extranjero. Claro. Es que es una novela. Bueno, ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias, Pablo Pardo, de Paul Manafort, un hombre que fue gerente por poco tiempo de la campaña del entonces candidato Donald Trump y que además se ha declarado culpable ya de 2 cargos que tienen que ver con fraude fiscal, fraude bancario y con cuestiones de lavado de dinero. Y además todo esto está en el marco de la investigación que lleva a cabo Robert Mueller, que es el fiscal especial para el caso de la implicación de Rusia en el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos aquí del 8 de noviembre de 2016, que fueron ganadas por el señor Trump y en las que perdió la candidata demócrata Hillary Clinton. El señor Manafort trabajaba para Víctor Yanukovych, que fue el presidente de Ucrania hasta el año 2014, cuando una revolución lo derrocó, lo desalojó del poder. Bueno, ahora se ha sabido, y además lo cuenta usted en un artículo que publica en las últimas horas en el periódico El Mundo, titulado Habsburgos, el ejército de lobistas de Manafort. Se ha sabido que este hombre había contratado, tenía nexos con una serie de dirigentes políticos importantes en Europa, o exdirigentes políticos importantes en Europa. Cuando usted usa la palabra Habsburgo, deja muy claro que se trata de aquella familia real que en el caso de España estuvo en el poder, o que ustedes en España llaman los austrios, desde el año 1516, cuando llegó al trono español Carlos V, es decir, Carlos I de España y V de Alemania, hijo de Felipe de Habsburgo, y que terminó esa dinastía en el año 1700, cuando llegó el primer rey Borbón, que fue Felipe V, o Felipe de Anjou. Bueno, el asunto es que el señor Manafort tenía como asesores en Europa a Romano Prodi, que fue jefe del gobierno italiano y además presidente de la Comisión Europea, algo así como el presidente de Europa. Estaba Aleksander Wisniewski, que fue presidente de Polonia. Estaba un ex canciller de Austria, Alfred Gusenbauer. Y además, aparentemente algo tenía que ver ahí, pero usted menciona que trató de contactarlo, pero que no contestó, Javier Solana, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores de España, quien fuera una especie de ministro de Exteriores de la Unión Europea y que además fuera secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que estos señores hubieran estado vinculados a un hombre que ahora se declara culpable en los Estados Unidos y que, según cuenta usted en el artículo, recibieron $2 millones en pagos del señor Manafort? Bueno, cuando yo escribí este artículo me deprimí mucho, porque es decir, a partir de ahora, cada vez que yo vea un artículo de opinión escrito por algún ex jefe de Estado o de gobierno en cualquier medio de comunicación, voy a preguntarme, bueno, ¿quién le ha pagado? Esto no lo hace para contribuir al debate intelectual, sino porque alguien le ha pagado. Yo creo que de hecho, el documento en el que Manafort reconoce su culpabilidad con Mueller es verdaderamente para echarse a llorar cuando uno lo lee, cuando ve el grado de corrupción que hay, digamos, en altos niveles de la política a nivel mundial. Y no solamente en este caso, hay también involucración, por ejemplo, del ministro de Defensa de Israel, a Víctor Lieberman, para difamar a Hillary Clinton. Hay todo tipo de cosas. Entonces, es decir, es bastante increíble que todas estas, digamos, altos cargos, expresidente de la Comisión Europea, expresidente de Polonia, ex cancilleres como primer ministro de Austria, reciban dinero a través de paraísos fiscales para defender a un país
a un gobierno que no era democrático, como era el caso. Es decir, y luego lo mejor de todo es su respuesta, es lo que ellos dicen, es como, nosotros no sabíamos que estaba detrás el gobierno de Ucrania. De Víctor Yanukovych. Efectivamente, es como, bueno, si a usted alguien le paga por defender a un país, aunque ese país sea una democracia ateniense impecable, no sé, le pagarán por algún motivo, es decir, algún tipo de interés tendrá que haber que alguien ahora mismo te pague por defender a un país, más a un país, digamos, que, pues, no sé, por poner un símil con América Latina, a lo mejor pues podrías estar en una situación como la que está ahora mismo Venezuela, digamos, una situación muy controvertida, muy criticado. Es decir, es una cosa verdaderamente terrible porque demuestra claramente que los altos cargos, una vez que dejan de ser altos cargos, se dedican, como ellos dicen, a monetizar sus cargos. Es buen verbo ese, monetizar. Efectivamente, sí. que quiere decir transformar en dinero y pues a publicar artículos, a dar conferencias, etcétera, a cambio de que les paguen en paraísos fiscales. Para mí ha sido un artículo verdaderamente deprimente de escribir. Raquel Godós. Bueno, yo creo que es absolutamente lamentable. No sé el impacto que tendrá en Europa esta información, pero hay que repensar un poco hasta qué punto confiamos en los exmandatarios, expoderosos, porque lo he dicho hasta la saciedad en este programa, hay un interés por mantenerse en la agenda política de los países que es lamentable. Ellos ya han pasado por un periodo de, digamos, ejercicio y deberían hacerse a un lado y ponerse a plantar tomates en su huerto y dejarnos en paz al resto. Y sobre todo ahora que encima se demuestra que están pagados por dictaduras, básicamente, o por pseudodictaduras o cuasi dictaduras. Entonces, es una información escalofriante, me parece. Ojalá Solana te hubiera respondido, porque parece que rechazó, ¿no? Sí, la cuestión. No Solana está siendo extremadamente crítico, por ejemplo, con el gobierno de Trump y no creo que le guste en absoluto el personaje de Manafort, sin saber cuáles pueden ser las cortinas que tiene Solana en su casa, pero bueno, por lo menos como española me alegro de que por lo menos no aceptara la cuestión. Y creo que hay que denunciar este tipo de cosas hasta la saciedad, o sea, dejar de venerar a estos popes de la política, sacarlos de nuestras vidas y no darles tanta importancia. Se acabó, tu época pasó, supéralo y déjanos en paz, ¿no? Regaño. Eso en Bogotá se diría que les pegó una vaciada, en lenguaje Pepe López Zamora. Bueno, yo no sé si es ilegítimo que un ex de lo que sea, ¿no?, pueda expresar su punto de vista a través de un artículo de opinión, a través de una gestión. Pero yo no he dicho que sea legítimo. No, me refiero a una expresión personal de un tema, ¿no? Porque obviamente está ejerciendo sus derechos políticos. Lo que es grave es que la industria del cabildero no está regulada y que muchos medios informativos pequen de opacidad al no darnos a conocer que, por ejemplo, periodistas, que yo no sabía que Alan Friedman era asesor del señor Manafort, si escribe un artículo, yo asumo que es el periodista Alan Friedman que está dando su opinión en el Wall Street Journal y ahora resulta que está siendo pagado dinero por parte de Manafort. Si el problema no es que exprese su opinión, el problema es que el público no tengamos todos los elementos para conocer de dónde viene esa opinión, ¿no? La industria del cabildero, que fue originaria de Estados Unidos por el lobbying, en el lobby que se hacían aquí a 3 cuadras en el hotel Wheeler, ¿no? Cuando estaba allí el presidente Ulises Grant, que él iba a tomarse su whisky allí, llegaban los lobistas, ¿no?, la lobby, a ver en qué lo podían convencer. Es una industria muy regulada en los Estados Unidos. Y no ha sido regulada de motu propio por el Congreso, porque los lobistas medran en el clima de opacidad y de transparencia. Ha sido regulada por la presión pública de casos y escándalos, donde nos enteramos que ex congresistas se pasan a la avenida acá, también aquí muy cerca, que es donde están las grandes firmas de cabildeo, y se dedican después a influir en sus amigos legisladores con salarios ultramillonarios sin que haya ningún tipo de rendición de cuentas. De allí que en algunos casos haya leyes que ahora prohíben una inmediata reincorporación de los legisladores a la vida de cabilderos, porque obviamente es un conflicto de interés, ¿no? Entonces yo creo que esto habla de la necesidad de que se regule aún más, y no solamente a nivel nacional, sino internacional, y que los medios informativos hagan su trabajo. Si estamos escuchando la opinión de un expresidente, de un ex periodista, etcétera, que nos digan de dónde vienen y a dónde van, porque de lo contrario se hace un mal servicio a la opinión pública, aun si están en su derecho de defender autócratas. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Raquel, usted es de un pueblo que se llama Villada, en la provincia de Palencia, en Castilla y León, en España. Castilla y León es la región, una de las comunidades autónomas, que son 17, es la más grande de todas, pero está afectada por un problema, como gran parte de España, que es la despoblación. España es un país de algo menos de 50 millones de habitantes, y se publicó recientemente un libro de un periodista llamado Sergio del Molino, titulado La España vacía, donde él cuenta cómo en todo el centro de España, en el 53% del territorio español, lo que comprende Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Aragón, algunas partes de Valencia, vive ahí solamente el 15% de la población, excepción hecha de Madrid capital, que está en el centro de España. En realidad la población española está en las costas, en la costa norte, en lo que es el País Vasco y Cantabria, Asturias, de donde es Pablo Pardo, y Galicia, y en todo el Mediterráneo, desde Cataluña, pasando por Valencia y Murcia y Andalucía. Hay problemas de despoblación muy serios en Castilla y León. Hay muchos pueblos abandonados, hay pueblos que tienen 2 o 3 habitantes. Debo decirlo porque por supuesto mucha gente lo sabrá, que yo tengo una casa en un pueblo en Soria que se llama La Cuenca, donde hay 4 habitantes en invierno, donde hay 150 habitantes en el verano y donde el resto del año hay más o menos 20 personas. Y hay problemas, no hay carreteras, no hay buenos trenes, no hay un buen internet. El diario El País de Madrid publica hoy un artículo titulado La aldea segoviana semiabandonada que se convirtió en refugio de profesores de Harvard, arquitectos y artistas, escrito por un joven periodista colombiano que se llama Mario Jaramillo Samper. Y es la historia de cómo una pedanía, ni siquiera es una alcaldía, un ayuntamiento, llamada Pinilla de Ambrós, pedanía de un pueblo de Segovia que se llama Santa María Real de Rivera, de Nieva, ha terminado con varios profesores de Harvard comprando casas ahí, como es el caso de un colombiano, Enrique Ogliastri, o de otro colombiano, arquitecto también que trabajó en Harvard, Aníbal Alfaro, o a estadounidenses o franceses. Gente que compra una casa por un buen precio, la reconstruye, hay sol, hay mucha seguridad en esas zonas de España, hay buenos servicios públicos, hay otras cosas que fallan y demás. ¿Puede ser esta una solución por lo menos leve o tenue para la despoblación de una zona donde por el número de habitantes que hay está considerada prácticamente un desierto según los estándares de Naciones Unidas? Ojalá. Yo creo que la calidad de vida, y yo me he dado cuenta cuando me he ido, la calidad de vida que tiene la gente en esos pueblos es impagable. O sea, la limpieza del aire simplemente es impresionante, ¿no? Mucha gente de Asturias, muchos mineros bajan a Castilla a pasar sus épocas. De hecho, mi pueblo vive mucho en parte de los asturianos que emigran por toda la lluvia que hay en Asturias y la humedad, y bajan al clima seco, limpio de Castilla a pasar su jubilación, ¿no? Creo que es una manera interesante. Ogliastri, este colombiano, decía que creía que iba a ser una tendencia a partir de ahora, que la gente iba a darse cuenta de la calidad de vida que uno puede tener ahí. Son lugares donde obtener una vivienda es extremadamente barato porque no suelen querer la gente vivir ahí. Hay un éxodo hacia las ciudades, entonces pierde valor los pueblos, pero los gobiernos, el gobierno autonómico, el gobierno central, la Unión Europea, deben promover que estos lugares no pierdan esos servicios. Por ejemplo, en mi pueblo hay... ¿Cuántos habitantes tiene su pueblo? Alrededor de 1000. Me imagino que eso es Nueva York en comparación con esta aldea. Sí, y tiene internet, no es fibra óptica, pero tiene buena calidad de internet, todos los servicios, hay un centro de salud que además provee a una parte de la comarca. O sea, mi pueblo tiene una cantidad de beneficios que otros no tienen, pero uno de ellos fundamental es son las vías del tren. Tiene estación de tren que conecta con Madrid. Uno puede ir desde mi pueblo a Madrid en tren o hacer un transbordo y coger un tren rápido en Palencia o en Valladolid. Cuando yo estudiaba había como 5, 6, 7, 8 combinaciones diarias, ahora se les ha reducido a 4. Eso hace que mucha gente que tiene trabajo en las ciudades se vaya a vivir a las ciudades porque el transporte, el ir y venir todos los días en carro es mucho más costoso. Entonces, este tipo de medidas fomentan todavía más la despoblación. Tiene que haber por lo menos un mantenimiento y una mejora de unos servicios mínimos para que la gente pueda vivir en los pueblos. Y la calidad de vida es inmejorable. A mí no me parece nada descabellado que toda esta gente de Harvard, que es tan inteligente, de hecho creo que es una muestra. Claro. Creo que gente como esta esté allí demuestra que, digamos,
la manada va hacia cosas más mundanas, pero realmente la calidad de vida está en estos pequeños pueblitos. Vamos a Carolina del Norte porque está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitando a los afectados por el huracán Florence. Volvemos a Club de Prensa. Allí estaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Carolina del Norte. Ya se nos acabó el tiempo en Club de Prensa. Gracias, Pablo Pardo, por haber estado aquí. Raquel Godas, José López Zamorano, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.